Quiero que abramos la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Estamos estudiando la iglesia del primer siglo. Estamos en la parte número 28. Desde la introducción ya pasamos el capítulo 1, pasamos el capítulo 2 y ahora estamos casi finalizando el capítulo 3. Y vamos a ver hasta dónde Dios nos permite llegar. Ahí en Hechos capítulo 3, gloria al Señor, vamos a dar lectura desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Gloria a Dios. Si se puede poner de pie para darle reverencia a la palabra, ya todos saben eso. Si hay un invitado y no lo sabe, pues hay que enseñarlo, gloria al Señor, que en esta casa se le da reverencia a la palabra. Dice Hechos capítulo 3, versículo 11 al 16, mis muy amados, así dice la palabra de Dios, y escrita está en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre. Dice, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o devoción hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se le indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida. Oh, wow, hermano. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Pedro les está diciendo, nosotros lo miramos resucitado, mis hermanos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Mis muy amados, pueden sentarse en esta preciosa noche. Gloria al Señor. La pregunta que traigo hoy es ¿cómo el hombre fue sanado? ¿Cómo el hombre fue sanado? Quiero que observen el versículo 16, mis muy amados. ¿Cómo el hombre fue sanado? Miren lo que dice el verso 16. Enfóquese ahí en esta noche. Dice, por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Diga conmigo, por la fe. No le escucho, diga, por la fe en el nombre de Jesús. Una vez más, por la fe en el nombre de Jesús. Él, dice, ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Pedro dijo que fue, mis amados, en el nombre de Jesús, que este hombre había sido sanado. Esto significa, mis amados, más de lo que nosotros leemos en la expresión de Pedro. En el nombre de Jesús significa que Pedro consistentemente o conscientemente hizo esto con la autoridad de que les había sido dada por Cristo en el nombre del Señor Jesús. Todos nosotros hemos estudiado y hemos reconocido que Cristo les había entregado a ellos autoridad. Primeramente se le entregó a los 12, después se le entregó a los 70 y dijo que todo aquel que creyera en el Señor, cosas grandes y maravillosas haría también. Aló.
¿Alguien está aquí conmigo en esta noche? Entonces, cuando Pedro hace la expresión y él dice que en el nombre de Jesús, Pedro estaba consciente de aquella autoridad que se le había delegado desde aquellos momentos que anduvo con el Señor. Él recordó que el Señor le dijo: vayan en mi nombre y en mi nombre prediquen y en mi nombre perdonen pecados y en mi nombre prediquen el evangelio. Todo estaba centrado en una autoridad de aquel nombre que había sido dado a esos discípulos que amaban y seguían al Señor. Quiere decir que la autoridad de ese nombre tenía una autoridad divina. No era cualquier autoridad, no era una autoridad común, solamente como cuando hay un rey. Recordemos que en los tiempos de Jesús, cuando el rey daba una orden y era llevada por aquellos mensajeros, y se leía aquel documento y decía: el rey fulano dice, y en su nombre se va a hacer aquello, todo el pueblo lo obedecía. Pero en este tiempo, gloria al Señor, en los tiempos de Jesús, no solamente había un conocimiento de una autoridad de un nombre, sino que también había un conocimiento en las mentes de aquellos judíos que había una autoridad divina donde lo sobrenatural tomaba aquel lugar, gloria al Señor, que podía hacer cualquier cosa. Lo natural, gloria al Señor, al mencionar el nombre de la autoridad del nombre del Señor Jesucristo, ocurría lo sobrenatural sobre aquello que no podía tener un cambio. Pero al mencionar el nombre de Jesucristo, que era un nombre divino, un nombre con autoridad, las cosas cambiaban. Aquella autoridad de aquel nombre, gloria al Señor, que tenía una autoridad divina, gloria al Señor, no era algo muy simple, gloria al Señor, de entenderlo hoy. Pero para aquellos hombres donde se entendía que un nombre tenía una autoridad, gloria al Señor, sí podían entenderlo. Ellos nunca podían olvidar, gloria al Señor, que no era la autoridad de Pedro o la autoridad de Juan o la autoridad de ningún apóstol, sino que era la autoridad del nombre del Señor Jesucristo que estaba tomando lugar en ese momento. No era el nombre de Pedro, sino era la fe en la cual aquellos habían recibido desde que eran sus discípulos y caminaron con él. Ahora, lo maravilloso, mis amados hermanos en Cristo Jesús, que puede observar es que Pedro ni siquiera toma ningún crédito por aquella fe que había sido dada, gloria al Señor, en su corazón y sobre aquella sanidad que aquel hombre había tenido. Pedro inmediatamente se despoja, gloria al Señor, diciendo que no había sido bajo la autoridad de él. Al final, en el texto del versículo número 16, nos dice lo siguiente. Dice: Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. ¿Quién había restablecido la condición de aquel hombre cojo sino Jesucristo mismo, que ahora se encontraba obrando en los corazones de aquellos que habían creído que Jesús lo podía hacer todo? Voltéate con tu hermano y dile: gloria al Señor, es Jesús el que lo hace todo. Así que no tengas miedo, no tengas temor al invocar aquel nombre maravilloso en una situación dada. No tengas temor en el poner las manos y decir: en el nombre de Jesucristo, como su palabra lo ha declarado, te declaro libre de lo que tienes en tu vida, y que sea un servicio hacia Cristo Jesús. A Él sea la gloria todo el tiempo. Nosotros no nos podemos llevar nada con nosotros. Cuando estudio al apóstol Pedro y me doy cuenta de todas las cosas que ha hecho, y aquí está un principio, porque más adelante miraremos otras cosas extraordinarias, pero cuando lo veo desde un principio, al tener un corazón de que él inmediatamente reconocía no solamente la autoridad de aquel nombre, pero que le pertenecía a él la gloria. No nos podemos olvidar que todo lo que hacemos,
todos los dones que son otorgados por Dios, no podemos olvidarnos que fue Él el que nos lo dio, y la obra que nosotros hacemos, aunque en su nombre es, debemos de reconocer que a Él se merece toda la gloria. Diga conmigo: toda la gloria para el Señor, toda la gloria para el Señor, y nada para nosotros. A nosotros solamente decir: soy un discípulo de Cristo, camino por Él, amo todo lo que Él me ha enseñado y estoy contento de que Dios haga milagros y maravillas y que use mis manos y mi boca. En aquel pensamiento judío, un nombre no solo identificaba o solamente distinguía a una persona, sino que expresaba la naturaleza misma de aquella persona que se le asignó aquel nombre. Hoy la gente deliberadamente le pone el nombre a un niño o a una niña, y cuando le pregunta: ¿y por qué le pusiste ese nombre? Oh, es porque me sonaba bonito, es porque me gustó cómo sonaba, es porque esto o es por lo otro. Pero mi hermano, en los tiempos de la iglesia, ningún judío ponía el nombre a un hijo o a una hija sin tener un propósito divino. El nombre carga poder y el nombre carga definición. Y te lo voy a probar muy simplemente, gloria al Señor, en las próximas cosas que te voy a decir. No podemos olvidar que ese nombre que Jesús cargaba con él había sido dado por Dios mismo en los labios de aquel ángel mensajero llamado Gabriel. Quiero que abramos todos Lucas capítulo 1, versículo 26. Y vamos a recordar aquel momento donde recibe una visitación María, gloria al Señor, de un ángel. Y miren lo que dice en el versículo 26 del libro de Lucas capítulo 1. Dice lo siguiente en el versículo 26. Dice: a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret. Pausemos primeramente. ¿Quién envió al ángel? No le escuché. ¿Quién envió al ángel? Muy bien, Dios lo envía al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea. El versículo 27 continúa diciendo: a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. ¿Quién era descendiente de David? José era descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el regalo. El Señor está contigo, le dijo el ángel. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, dijo. Dios te ha concedido su favor. Esa palabra es la palabra que nosotros conocemos como gracia. Dios te ha concedido su gracia. Le dijo el ángel: quedarás embarazada y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. En hebreo, Yeshua. ¿Cómo le dijo el ángel que le tenía que llamar? Jesús. No fue un invento de su madre, no fue una respuesta de su padre, sino que vino de la boca de Dios, que puso en ese momento el nombre de aquel que iba a salvar al mundo. Versículo 32 dice: él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David. Qué tremendo, ¿no?
Yo no sé si nos damos cuenta que cuando Dios da un nombre, si en la cultura judía el poner un nombre significaba algo y tenía un propósito divino de parte de Dios, que más ahora saliendo del corazón de Dios, puesto en los labios de un ángel, le dice a María: le llamarás por nombre Jesús. Cuando Pedro comenzó a hablarle a la multitud, la multitud le estaba escuchando, Pedro les habló que por causa de la ignorancia ellos habían no solamente puesto a Jesús como un malhechor, como un ladrón, como el peor, ellos mismos por decisión propia lo habían mandado a la cruz. Y por eso Pedro, cuando usted lee bien las palabras de él, está hablándole a la multitud y les dijo: por su ignorancia lo habéis hecho. Pedro había reconocido que que ellos habían pedido aquella ejecución cuando le dijeron: ¿qué quieren que haga con este hombre? Aquí tengo a este ladrón malhechor. ¿Lo soltamos a él o soltamos a este Jesús llamado el Cristo? Y dijo: suelten a aquel, suelten al malhechor, al delincuente, a él suéltenlo, pero a este crucifíquenlo. La ignorancia de todo el pueblo, la ignorancia de los romanos, puso a Jesús en aquel lugar. Y Pedro reconoció completamente y tuvo que recordarles que ellos habían pedido la ejecución de Jesús, pero lo habían hecho por la ignorancia de aquel plan divino que Dios tenía para con todo el mundo. Alguien tenía que acusarlo, alguien tenía que demandar verdaderamente que lo pusieran en esa cruz, y fue exactamente lo que pasó. Esto, gloria al Señor, no nos hace a ninguno de nosotros inocente, pero sí Él verdaderamente había definido cuidadosamente aquella naturaleza de culpa que todos tenemos. Yo por lo menos acepto que aunque yo no estuve allí en ese momento, si hubiera estado, posiblemente también hubiera dicho que lo crucificaran a Él. Hoy nosotros como hijos de Dios reconocemos a un Cristo, pero un Cristo no en ese momento, sino un Cristo crucificado, y no solamente un Cristo crucificado, pero un Cristo resucitado. Ahora nosotros lo reconocemos como el Salvador del mundo, pero ellos no lo hicieron de esa manera. Ellos verdaderamente, gloria al Señor, en su inocencia y en su ignorancia lo pusieron en la cruz. Si pecamos nosotros en ignorancia, gloria al Señor, sigue siendo pecado. Lo voy a volver a repetir. Aun cuando nosotros pecamos por ignorancia, todavía continúa siendo pecado. ¿Cuántos me están entendiendo? Seguro que me está entendiendo. Pero es diferente del pecado hecho con pleno conocimiento. Y esto hay que entenderlo. Hay pecados que son pecados, gloria al Señor, sin ninguna mala intención. Y hay pecados que vienen con malas intenciones. Pero quiero que nosotros volteemos al libro de Isaías para que se den cuenta que Pedro había entendido que esto había sido profetizado ya por los profetas. Esto que estaba aconteciendo o que había acontecido había sido profetizado en los labios de aquellos hombres escogidos por Dios. En Isaías capítulo 53 quiero que todos volteemos y vamos a leer del versículo 1 y vamos a hacerlo bien despacio y tomemos conciencia de aquella profecía de aquel profeta Isaías que estaba hablando exactamente de todo lo que había ocurrido. Y empieza Isaías haciendo una pregunta. En Isaías 53 versículo 1 dice lo siguiente: ¿quién ha creído en nuestro mensaje?
y a quien se ha revelado el brazo del Señor. Creció en su presencia como un vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado, humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante sus trasquiladores, ni siquiera abrió su boca. Después de apresarlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de sus descendencias. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de su pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados, y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y verá a cabo la voluntad del Señor. Después del sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartiré el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con él pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías ilustra completamente el nacimiento, de que cuando él nació y comenzó verdaderamente a propagar aquel evangelio, no era una atracción física por la cual la gente lo seguía. Hoy las pinturas humanas pintan a un Cristo Jesús bello de rostro, con un cabello brillante, con una nariz no como la de un judío, con unos cabellos no como que andaba en el desierto, ni en las ciudades, ni en los vientos,
Un Jesús que parece que fue a un salón de belleza y le tiñeron el cabello y se lo peinaron con plancha. Un Jesús maquillado. Pero Isaías nos da verdaderamente la fotografía de aquel Jesús que iba a caminar en esta tierra. Dijo, como tierra no, dijo, como raíz de tierra seca. No tenía un aspecto hermoso, no era bello en apariencia para que nadie le siguiera por apariencia física. Oh, pero cuando él hablaba, cuando él abría su boca, todos se enamoraban de él. Es ahí donde él se convertía en el bello, en el hermoso, en el maravilloso. Aunque no tenía un aspecto físico, no era un David rubio, no era alguien con ojos azules, no. En su físico era simple, pero en sus palabras era más que la miel. Sus palabras destilaban verdades. Muchas a los oprimidos los llevaba a tener un corazón levantado. Cuando él hablaba daba esperanzas. Y por eso decían, no hemos conocido a ningún hombre hablar como este. Estoy enamorado de ese mismo Jesús. De aquel que no tenía un aspecto bello físicamente, pero que ahora para nosotros es el más bello y el más hermoso de todo el mundo. Reconozco que cuando Él regrese su aspecto será no como una raíz seca, sino como un rey completo, vestido de gloria, vestido de belleza. Su rostro resplandecerá y su belleza nos dejará a todos con la boca abierta. Allí será Él como verdaderamente le conoceremos. Así que, mi amado hermano, Pedro tenía mucha razón. No le seguimos porque era bello de aspecto. Y aunque vosotros hicieron todo este mal y ustedes lo pusieron en la cruz junto con los demás, aún así, en su nombre hay perdón. Y en su nombre hay sanidad. Así que Dios ha cumplido todo esto. A pesar de todo aquel mal que habían hecho, hicieron a Jesús, no cambió ni pudo detener aquel plan perfecto que Dios había determinado. Quiere decir, pastor, que nada detendrá ni detiene el plan perfecto de Dios. Dios cumplirá sus planes siempre. Por eso cuando miramos nuestras circunstancias humanas, y cuando Pedro y Juan se encontraban en aprietos, y cuando los discípulos y los apóstoles se encontraban en los momentos más difíciles de su vida, ellos siempre podían decir: la voluntad del Señor se cumplirá en nosotros. La voluntad de Dios se cumplirá en nosotros. Caminamos con nuestra cabeza en alto, como viendo al invisible. Aunque pruebas y luchas estén aconteciendo en nuestra vida, levantamos nuestra cabeza hacia el cielo porque sabemos que de allá viene todo. Todo viene de parte de Él, mi amado. Pedro y Juan lo reconocían completamente. Nada podía derrotar el plan de Dios. Dios puede tomar la maldad más horrible y usarla para el bien de nosotros. El endurecimiento de aquellos ha sido la salvación para nosotros. El rechazo de aquellos fue la misericordia para nosotros. José pudo decir a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios
lo encaminó hacia el bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida de muchos pueblos. Cuando a José lo habían lastimado, lo habían vendido, lo habían encarcelado, al final de todo, José se convirtió en la bendición más grande para su familia y para todo el pueblo judío. Por eso no miremos nuestras circunstancias como males. No miremos nuestras luchas como derrotas, sino como oportunidades para que su nombre sea exaltado en nosotros. Porque ¿para qué sirve una fe donde solamente la declaramos cuando todo está bien? Cuando todo está caminando con excelencia. Cuando todo lo que pedimos nos es concedido. Pero la verdadera fe necesita ser probada. Sí, el mismo principio estaba obrando ahora en la crucifixión de Jesús y estaba obrando también en nuestras vidas. Quiero que miremos Romanos capítulo 8 y versículo 28. Romanos 8, 28. Miremoslo juntos. Romanos 8, 28. ¿Estamos ahí? Ahí va a aparecer. Romanos 8, 28. Amén. Muy bien, ahí está mismo llamado. Mire lo que dice ahí. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, ¿para qué? No, espérese. Hay que leerlo una vez más. ¿Lo lee conmigo? ¿Me ayuda a leerlo? Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, ¿para qué? Espérense, no se salten tan rápido, hay que ir leyendo despacio. Por eso no entendemos. A ver, retrocedámonos una vez más y vamos parte por parte. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, ¿para qué? Entonces, ¿por qué a veces pensamos que hay días malos y días buenos? ¿Por qué a veces pensamos que estamos pasando una mala racha? Uy, no salgo de una y me meto en la otra. A veces confesamos cosas en nuestra humanidad. Nos hacemos culpables como cuando ellos los pusieron en la cruz y ni cuenta nos damos. Y mire las promesas que Dios nos está dando. Ojalá entendamos en esta noche esto. Ahora bien, sabemos que Dios dispone no algunas cosas, sino todas las cosas para el bien a quienes lo aman. Te pregunto yo a ti, ¿amas tú a Jesús? ¿Lo amas a Jesús? ¿Verdaderamente lo amas a Jesús? Entonces esto se cumplirá en ti. Porque esto especifica en quienes se cumple. Esto se cumple todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Diga conmigo, yo amo a Jesús. Diga, yo amo a Jesús. Entonces todas las cosas el Señor las ha puesto para mi bien. Pastor, pero cuando no se ve tan bien, pero es que no se ve tan bien para tus ojos, no se ven bien para tu mente. Pero si te enfocas en el resultado, si te enfocas en lo que Él quiere hacer, necesitas pasar algo difícil para verdaderamente le demos la gloria cuando podamos ver manifestado aquello que Él ha prometido sobre nosotros. ¿Cómo Cristo podría ser el Salvador si no se da en sacrificio?
¿Cómo Él podría verdaderamente mostrarse como aquel que amó? Jesús dijo: yo pongo mi vida, nadie me la quita. ¿Cómo podría Cristo Jesús no solamente convertirse en nuestro Salvador, pero en el que lleva la promesa de la resurrección misma, si Él no resucitaba? Siempre miremos a Cristo, miremos su caminar, miremos su enfoque, miremos lo que Él pasó, pero también miremos que al final de todo, después de la cruz, hubo resurrección. Hubo resurrección. Pero terminemos el texto. Lo volvemos a leer, ¿no? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Con su propósito. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Lo que quiere decir es que, como dijo Pedro, nada puede detener los propósitos divinos de Dios. Ni la enfermedad, y si te corren del trabajo, tampoco lo va a poder detener. Y si tenés problemas familiares, tampoco se va a detener. Y si la gente no te quiere, tampoco se va a detener. Y no, si no sos monedita de oro para todos, tampoco se va a detener. ¿Podremos entender este texto? Pregunto, ¿podremos entender este texto? ¿Cuántos lo entienden? Levanta la mano si tú lo entiendes. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes lo que dice el texto? Oh, déjame hacerte una pregunta. ¿Te ves allá adentro tú? Porque yo me veo allá adentro. Yo le digo: Señor, tú tienes que cumplir tus propósitos divinos conmigo. Así que todo lo que pase, todo lo que ocurra, es verdaderamente por mi bien, aunque así no sea puesto todavía en mis ojos. Yo sé que al final del tiempo, todas las cosas para el bien a quienes lo aman. Y de pronto, cuando la gente viene a reconocer la condición, platicaba con alguien en estos días y hablábamos que lo más difícil de reconocer es la condición y aceptar la condición. Pero ¿cuál condición, pastor? La condición de que verdaderamente en muchas maneras y en muchas formas nos equivocamos. Pero lo más difícil es reconocer que nos hemos equivocado. ¿A quién se le hace fácil aceptar que se equivocó? Es muy difícil. Porque todos pensamos que tenemos la razón. No solamente pensamos que tenemos la razón, pero pensamos que pensamos mejor que los demás. Y no solamente pensamos que pensamos mejor que los demás, pero que nuestras ideas son mayores que las otras ideas de los demás. ¿Alguien ha estado ahí conmigo? Ahí hemos estado todos. Y lo más difícil es aceptar aquella condición, y es la condición que te has equivocado, que lo que hiciste no estuvo bien, que lo que dijiste estuvo peor, y que lo que pensaste te llevó a decir algo que verdaderamente era una equivocación. ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer Pedro aquí? Los estaba tratando de llevar a aquel momento, a aquel lugar, a recordar que cuando le preguntaron: ¿qué hacemos con este hombre?, ellos dijeron: crucifícale. ¿Y saben lo maravilloso y lo lindo de la aceptación de un error, de una equivocación y de un pecado? Es que nos da la oportunidad de un arrepentimiento.
No, no lo entendió. No lo entendió. Porque podemos sentirnos mal cuando nos equivocamos. Nos debemos de sentir fatal cuando nos equivocamos. Pero de pronto Dios nos abre la puerta y nos dice: hijo, no te preocupes, acepta tu condición, acepta que te has equivocado, acepta que pensaste mal, acepta que lo dijiste estaba peor, pero mira, ahora te doy la puerta para el arrepentimiento. Ahora puedes venir conmigo a pedirme perdón y arrepentirte por lo que pensaste y por lo que hiciste. Fue exactamente lo que Pedro los llevó a hacer. En el versículo 19 al versículo 21, Él les dice: arrepentíos y convertíos. En Hechos capítulo 2, para que vuestros pecados. Miremos el versículo 19, 20 y 21 de Hechos capítulo 3. ¿Me lo puedes mostrar, por favor? Es como que Pedro estaba una vez más regresándose a Hechos, hablando de aquel arrepentimiento, de aquella gran multitud de los 3,000. Pero ahora se encuentra con otra multitud de personas que han visto un milagro. Y mire lo que dice el versículo 19, 20 y 21. Si podemos ponerlo rápidamente en la pantalla para leerlo. Hechos 3, mis amados. Estamos en el 3. 19 al 21, rápido. Ok, miren lo que dice ahí. Dice: por tanto, ¿qué dice? Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Pausemos. ¿Qué es lo que nos da a nosotros perdón de pecados? El arrepentimiento. Pero para arrepentirnos tenemos que aceptar nuestra falta. Si nosotros estamos en una etapa de negación, entonces el arrepentimiento no puede venir hacia nosotros, porque nos estamos negando que nos hemos equivocado y que hemos pecado. Pero Pedro dice: aunque ustedes lo pusieron ahí, aunque ustedes dijeron crucifíquenle, aunque ustedes lo llevaron ahí, siendo inocente, siendo justo, siendo santo, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de ¿qué? No le escucho. ¿Tiempos de qué? Descanso. De descanso. ¿De parte de quién? Entonces el descanso viene cuando aquella persona que ha cometido una falta, ha pecado, se arrepiente. De todo no hay descanso y no hay perdón. Somos presa de nuestros propios sentimientos. Tiempo de descanso de parte del Señor, dice, enviándoles el Cristo que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. ¿A dónde? En el Antiguo Testamento. Así que arrepentíos. El arrepentimiento es algo continuo. Todos los días nos tenemos que arrepentir de algo. ¿Te equivocaste hoy? Y si no dijiste sí, posiblemente es que no te has hecho una autoevaluación para darte cuenta que sí fallaste. En pensamiento, en palabras o en acciones. Pedro llama a la multitud a que se arrepienta. Él le dijo que cambiaran su manera de pensar y sus acciones que habían cometido. Pedro les anunció, gloria al Señor, y les habló de aquel pecado que habían cometido. Pero no solamente quería hacerles sentirse un poco mal. Eso no era el objetivo. El objetivo era animarlos a arrepentirse y a creer. Arrepentirse y a creer.
arrepentirse y a creer. Cuando alguien te dice algo y te quiere llevar verdaderamente a aceptar aquella condición, no lo tomes a mal. No tomes a aquella persona como que te está juzgando. Es que tú me estás juzgando. Es que tú me estás juzgando. Es que tú me estás juzgando. No, tómalo como una manera donde Dios está hablando de aquella condición, que Él quiere que retornes a Él, que Él quiere que te enamores una más vez de Él. Hermanos, ellos lo habían puesto en la cruz. ¿Cómo piensan ustedes que las palabras del apóstol Pedro le estaban tocando el corazón? ¿Ustedes creen que el decir ustedes lo pusieron ahí, ustedes lo mataron a la cruz, ustedes derramaron su sangre, ustedes piensan que ellos los hacía sentirse bien? Absolutamente que no. Pero ¿cuál era entonces el propósito del apóstol Pedro? Pareciera que los estuviera inculpando. No, el apóstol Pedro no los estaba inculpando. Los estaba llevando a aquella instancia, aquella actitud, aquel corazón de haber rechazado una verdad. Y ahora tener una oportunidad de reconciliarse con aquel Dios que los amaba. Llevarlos al ánimo, al arrepentirse y al creer. El arrepentimiento, mis muy amados, no es sentirse triste. Aló. No es me siento triste, derramo un par de lágrimas, lloro un poquito y regreso una vez más a aquella mala actitud. No, el arrepentimiento es aceptar aquella condición y decir: Señor, es cierto, verdaderamente acepto verdaderamente que mi condición está mal. Señor, te pido que no solamente me perdones, pero que trabajes esa condición en mí. Señor, no quiero seguir siendo de esta manera, no quiero seguir pensando de esta forma, no quiero comportarme de esta manera. Y de pronto te das la vuelta al otro lado y estuviste caminando en esta dirección y ahora comienzas a caminar en la dirección contraria. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nos lleva a algo muy hermoso, y es lo que les voy a hablar la próxima semana. Démosle palmas al Señor en esta noche. Yo quiero serles sincero como pastor. Yo todos los días me arrepiento. Porque todos los días me equivoco. Y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Porque como seres humanos nos equivocamos. Mira, cierra tus ojos y queremos cerrar con una oración, ¿te parece? Primeramente, tu pastor te dijo que él todos los días se arrepiente. Y hay cosas que puedo reconocer, y cosas que puedo reflexionar, y cosas que puedo ver. Pero hay otras cosas que no veo. Y en ese momento tengo que decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, examíname. Hazme ver lo que no puedo ver. Hazme ver hacia adentro de mí, a lo profundo. Enciende tu luz en mí. Porque el arrepentimiento, mi amado, el aceptar nuestra condición, no es para juicio, es para llevarnos a una justificación en Él. Es para llevarnos a una mejora. No hay nada tan hermoso y tan maravilloso cuando como hijos de Dios aceptamos nuestra condición y decimos: Señor, tienes razón, necesito hacer un cambio, necesito aceptar que me equivoqué, que fallé, que obré mal, que pensé mal, pero ahora necesito aprender de ello. Necesito aprender de lo que hice mal para no volverlo a hacer. Estoy seguro
que esa multitud pensó, quisiera regresarme a ese momento donde estaba Él enfrente de nosotros, con una corona de espina en su cabeza, amarrado, latigado, golpeado, sangrado, y haberlo defendido y haber dicho: no, no lo crucifiquen, por favor. Él es el Hijo de Dios, Él es el Santo de Israel, Él es nuestro Mesías. Eso es lo que Dios quiere siempre hacer, regresarnos al momento, para que ahora pensemos como Él piensa, que ahora miremos como Él ve y que ahora hagamos lo que Él haría. Padre, te damos la gracia por tu palabra, por tus milagros y sobre todas las cosas, por el acceso que tenemos de arrepentirnos continuamente, de tener un arrepentimiento, un acceso hacia ti para cambiar aquella condición caída de nuestra humanidad. Nuestra condición es una condición caída, pero al arrepentirnos nos llevas a una condición redimida, renovada, perdonada. Pero todo viene con la aceptación. Y es ahí donde usted hace el cambio, donde usted hace el convertimiento del corazón, donde usted transforma el corazón de un hijo, de una hija. Espíritu Santo, te doy la gracia por tu palabra, que es perfecta y que nunca falla en nosotros, tus hijos, porque todas las cosas obran para bien para aquellos que amamos al Señor. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Cuando hice la pregunta de quiénes se equivocaron hoy, yo hoy hablé con mi jefe, ya fuera de este video, hablé con mi jefe y tuve una plática un poquito extensa con él y le dije cosas de que en parte lo alumbraron a él, pero después me pregunté: Señor, ¿estuvo bien lo que le dije? Le pregunté al Señor: ¿estuvo bien lo que le dije? Él me lo agradeció. Pero siempre debemos de ser muy cuidadosos cuando decimos algo, aunque tenga apariencia de bueno, aunque tenga apariencia como que es correcto. ¿Cuántos me entienden? ¿Alguna vez has dicho algo bueno, algo que piensas que es correcto, pero de pronto en tu espíritu sientes algo? ¿Alguien se ha sentido así como hoy yo me sentí? Y aunque fue correcto lo que estaba diciendo, y yo sabía que estaba diciendo algo correcto, no sé, en mi espíritu. Él me dijo: ¿por qué no me lo habías dicho antes? Y le dije: no sé. Pero después que terminé la plática, no me sentí tan bien. Y por eso yo digo que yo como pastor todos los días me arrepiento. Ahora, no hice ningún mal, no dije una mentira, no hice una injusticia, pero no sé, me sentí mal. Y los que dijeron amén a eso saben de lo que estoy hablando. Porque a veces podemos hacer todo bien, todo correcto, pero no sé, en nuestro espíritu algo como que no nos sentimos tan bien. Pero los que dijeron amén a eso saben de lo que les hablo. Vamos a ser despedidos.